simplemente se sientan contigo a la mesa. Pero Dios, en su misericordia, no permitirá que lo que fue enviado para matarte permanezca a tu lado. Él se levantará en tu defensa. Él tomará decisiones por ti cuando tú no tengas fuerza. Él moverá, sacudirá y alejará, aunque al principio no lo entiendas. Porque cuando el enemigo quiere destruirte, manda personas, pero cuando Dios quiere protegerte, las remueve y duele. Porque muchas veces lo que acaricia tu alma es lo que estaba secando tu unción. Lo que parecía compañía era una trampa, y ahí es cuando nuestro Padre interviene con firmeza. Cierra puertas, rompe lazos, expone verdades. No porque quiera herirte, sino porque te ama demasiado como para dejarte atado a lo que solo te lleva a la muerte espiritual. El apóstol Pablo lo dejó claro en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y no se refería solo al matrimonio. Este principio aplica a cualquier relación que afecta tu caminar con Cristo. Yugo desigual es cualquier vínculo que te obliga a bajar tu nivel espiritual para mantener la paz. Es toda situación donde debes silenciar al espíritu para no incomodar. Es todo espacio donde tu discernimiento se apaga y tu sensibilidad espiritual se pierde. Eso no es paz, eso es manipulación. Y hoy el Espíritu Santo quiere abrirte los ojos. Este mensaje no es para entretenerte, es para despertarte, para ayudarte a entender por qué algunas personas se alejaron sin explicación, para que dejes de llorar por lo que Dios quitó y empieces a darle gracias por lo que evitó. Porque eso que llamaste traición fue liberación. Eso que viste como abandono fue intervención divina. Dios no te está castigando, te está rescatando. Este estudio puede ser la llave que rompa cadenas invisibles que llevas años arrastrando sin notarlo. Puede ser la respuesta que le pediste al Señor entre lágrimas. Hoy, con la ayuda del Espíritu, vas a recuperar tu discernimiento. Vas a comenzar a ver con ojos espirituales y más aún, vas a desarrollar una sensibilidad nueva que te permitirá detectar el mal antes de que se instale en tu vida. Pero antes de seguir, quiero invitarte a declarar en voz alta una frase de fe. Dila con firmeza, con convicción. Hoy decido no ignorar lo que mi espíritu percibe. Escríbelo también. Porque al hacerlo, estás sellando un pacto con Dios. Un compromiso de no tolerar más lo que apaga tu fe. De vivir guiado por el Espíritu y no por emociones. Si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas a este canal. Este lugar se ha convertido en refugio para muchos creyentes que no tienen un pastor cerca, pero que buscan ser alimentados con palabra viva. Aquí confrontamos tu alma, aclaramos tu visión y fortalecemos tu fe. Cada vez que le das me gusta, estás ayudando a que este mensaje llegue a más vidas que lo necesitan con urgencia. Y si ya lo hiciste, gracias por ser parte de esta comunidad que no se conforma con lo superficial, sino que anhela lo profundo de Dios. Comparte este video con alguien que necesita discernimiento y mantente atento, porque lo que viene después puede transformar por completo tu atmósfera, tu círculo y tu destino. ¿Deseas que continúe con el primer desarrollo del mensaje sobre el discernimiento de Elías? Hermano querido, escucha con atención lo que el Señor quiere mostrarte hoy. Elías, aquel profeta valiente que enfrentó a los profetas de Baal y clamó al cielo hasta que descendió fuego. Vivió una experiencia gloriosa, una victoria de esas que uno jamás olvida. Restauró el altar del Señor en medio de un pueblo sumido en la idolatría. Todo el cielo parecía respaldarlo. Pero justo después, en ese mismo capítulo de su vida, se levantó una sombra, no con ruido,
no con espada, no con fuego, sino con una amenaza disfrazada de simple palabra. Jezabel. En Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 2, dice la palabra: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. No hubo ejército, no hubo ataque físico, fue solo una frase, una amenaza envenenada, y eso bastó para que el hombre de Dios saliera corriendo. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene cargado con una fuerza espiritual contraria, no necesita levantar la voz ni alzar la mano. Su presencia, su ambiente, sus palabras llevan algo que, si uno no está firme, puede estremecer hasta al más consagrado. Jezabel es ese tipo de persona que no llega como enemiga, llega como alguien con autoridad, como figura cercana, como alguien que aparentemente quiere ayudarte, pero en realidad está manipulando, controlando, utilizando estrategias emocionales que vienen del mismo infierno para apagar tu fe. Y si un profeta experimentado como Elías huyó, ¿qué será de nosotros si no estamos alerta? Número 1. No todo el que habla cosas espirituales viene del Espíritu de Dios. No todo el que ora contigo está orando al mismo Señor. Hay quienes usan palabras piadosas, pero llevan agendas ocultas. Se acercan a ti con frases que suenan bien, pero que siembran duda, temor, división o dependencia emocional. Dios no quiere que vivas esclavo de relaciones así. Por eso, a veces te incomoda, te mueve por dentro, te hace sentir que algo no encaja. Tal vez te has dado cuenta que no puedes orar igual cuando esa persona está cerca, o que después de conversar con ella, tu espíritu se apaga. Esa incomodidad no es capricho, es el Espíritu Santo hablándote. Abre los ojos. Número 2. Cuando Dios quiere librarte, empieza a mostrarte cosas que antes no veías. De pronto, esas pequeñas actitudes, esas frases que antes pasaban desapercibidas, ahora te hieren, te molestan, te alertan. Se vuelve difícil orar, concentrarte, mantener tu visión clara. La atmósfera espiritual se vuelve pesada porque estás en vínculo con alguien que no viene de Dios. Número 3. Dios empieza a provocar rupturas. Malentendidos que antes habrías resuelto fácilmente, ahora se vuelven barreras. Conversaciones que se enfrían, distancias que se imponen sin que tú las busques. Son puertas que el Señor está cerrando. Y si tú insistes en mantener esa relación, sentirás un agotamiento profundo, porque Dios no bendice lo que ha decidido romper. Número 4. Dios usará personas a tu alrededor para alertarte. Amigos, hermanos en la fe, personas que te aman, comenzarán a notar lo que tú no ves. Te dirán: no siento paz con esa persona, o hay algo que no me cuadra. Y aunque tú pienses que están exagerando, escucha, porque muchas veces Dios habla por medio de otros cuando tú no puedes escuchar por ti mismo. Número 5. Dios confronta tu corazón, porque a veces tú sabes que esa relación te hace daño, pero no quieres soltar. Hay historia, hay emociones, hay apego, pero el Señor te pregunta: ¿confías en mí? Él te está llamando a dejar aquello que te está apartando de su propósito. Tal vez no entiendas por qué duele tanto, pero si obedeces, serás libre. Él no solo quiere proteger tu mente, Él quiere sanar tu corazón. Mira lo que dice Efesios 5, versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Eso significa que no puedes quedarte en silencio cuando el Espíritu te revela que hay contaminación. Tienes que cortar ese lazo. No por orgullo, no por rencor, sino por obediencia. Porque tu llamado, tu propósito, tu paz no pueden ser saboteados
por relaciones diseñadas por el enemigo. Y tú que estás escuchando esto, sabes bien a quién te está señalando el Espíritu en este momento. Tal vez hay lágrimas en tus ojos porque no quieres soltar. Pero, ¿y si al soltar estás siendo protegido? ¿Y si esa pérdida es en realidad una salvación? ¿Y si ese cierre es el inicio de un nuevo nivel espiritual? Dios no te quita sin razón. Él no rompe sin propósito. Cuando Él permite que ciertas personas se alejen, no es abandono, es protección. Él te está preparando para algo mayor. Y por eso quiero que estés muy atento. Porque en la próxima parte vamos a ver con claridad las señales que dejan esas personas que vienen con una carga espiritual del enemigo. Vamos a hablar de los síntomas, los patrones, los bloqueos que producen en tu vida. Porque el Señor no quiere que sigas confundido ni encadenado a relaciones que fueron puestas para destruirte. Número 2. Señales de una presencia enviada por el enemigo. ¿Cómo reconocer a aquellos que contaminan tu atmósfera espiritual? El enemigo, escúchalo bien, no siempre ataca de frente. Muchas veces se disfraza. Si viniera con cuernos y tridente, lo rechazarías enseguida. Pero si se presenta con afecto, con carencias, con palabras dulces y apariencia espiritual, puede entrar sin que te des cuenta. Por eso Jesús advirtió en Mateo 7, versículo 15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y aunque esa advertencia hablaba de líderes religiosos, el principio se aplica también a cualquier persona que parece inofensiva, incluso piadosa, pero lleva intenciones contrarias a Dios. Tú, como hijo del reino, no puedes vivir con el discernimiento dormido, porque a veces el enemigo no quiere matarte, solo quiere distraerte, estancarte o contaminarte lo suficiente para que pierdas el rumbo. Hermano, hay señales que no puedes ignorar. Si no las reconoces a tiempo, puedes terminar debilitado, confundido y lejos del propósito de Dios. Y la primera señal es esta. 1. Tu nivel espiritual cae cuando esa persona está cerca. ¿Lo has notado? Antes, cuando orabas, sentías cómo el cielo se abría. Tu discernimiento era claro como el amanecer, y tu alma buscaba con hambre la palabra de Dios. Pero desde que esa persona apareció en tu vida, algo dentro de ti comenzó a silenciarse. El fuego se volvió ceniza. Y déjame decirte, no es casualidad. Hay relaciones que no solo tocan tus emociones, también afectan profundamente tu espíritu. Porque en la vida espiritual no existe el terreno neutral. O llevas luz o llevas sombra. Cuando alguien que no fue enviado por Dios se acerca, poco a poco aparecen la distracción, el cansancio, la apatía. La claridad se va nublando. Te ves perdiendo el enfoque y ni siquiera sabes por qué. Las horas que antes dedicabas a buscar al Señor, ahora se te van en charlas vacías. Lo eterno comienza a sentirse lejano. Tu espíritu, antes tan sensible, comienza a resecarse. Es como si estuvieras frente a alguien cuya presencia corta la línea directa entre tú y el cielo. Y si prestas atención, lo notarás. Nunca hablan de Dios. Hablan de todo, del trabajo, del dinero, de los demás. Pero cuando quieres compartir lo que el Señor está haciendo en ti, cuando intentas hablar de tu llamado, de la oración, de tus procesos con Dios, la atmósfera se enfría. Esa persona esquiva el tema, se muestra incómoda o simplemente lo cambia. Y te preguntas ¿por qué? Porque aunque tenga buenas intenciones en lo emocional, no camina en tu misma sintonía espiritual. Y eso, con el tiempo, se vuelve peligroso. Porque lo que hoy parece indiferencia, mañana se transforma en resistencia. Y después,
en una influencia que puede apagar el fuego que Dios encendió en ti. ¿Recuerdas lo que dice la palabra en Amós 3:3? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No pueden avanzar en unidad verdadera si no están de acuerdo en lo esencial. Y cuando eso ocurre, se rompe tu ritmo, pierdes el foco y todo tu avance espiritual se ve comprometido. Y entonces comienzas a justificar actitudes que antes sabías que no agradaban a Dios. Al principio notaste cosas, palabras, gestos, hábitos que no eran santos, pero esa persona te cayó bien, fue amable, se mostró generosa, y entonces tu corazón bajó la guardia. Empezaste a tolerar lo que antes discernías, a callar donde antes corregías, a ceder terreno que antes defendías. Y así trabaja el enemigo. Adormece tu discernimiento a través del afecto. Te hace dependiente emocionalmente para que bajes tus estándares espirituales. Y cuando te das cuenta, ya no estás caminando con la unción, porque no puedes llevar al Espíritu Santo contigo mientras permaneces unido a alguien que lo resiste. Al final, uno de los dos tendrá que salirse del camino. Y si no tomas una decisión a tiempo, puede que el que se apague seas tú. Y con esa conexión llegan las dudas. Pensamientos que antes ni se asomaban, ahora invaden tu mente. ¿Será que Dios me habló? Y si estoy exagerando con esto de buscar santidad, ¿valdrá la pena tanto esfuerzo espiritual? Son semillas. Semillas sembradas por una presencia que no vino a edificarte, sino a sembrar confusión. Donde hay influencia del enemigo hay relativismo, hay mezcla, hay enredos. Y si no estás firme, la fe comienza a resquebrajarse. Como ocurrió en Génesis 3:1. Todo comenzó con una simple pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Fue el inicio de la caída y fue una duda la que abrió la puerta. No vino gritando, no vino con violencia, vino disfrazado de razonamiento, de charla inofensiva. Y lo mismo pasa hoy. No todo el que te habla con dulzura viene en paz. Algunos vienen con veneno escondido tras palabras suaves y tu alma lo empieza a sentir. Un día estás en paz, al otro te invade la tristeza, luego la ira, luego el temor y no sabes por qué. Pero todo empezó cuando te conectaste con esa persona. Eso es transferencia espiritual. El alma guarda memoria, pero el espíritu tiene sensibilidad. Y cuando tu espíritu detecta que hay contaminación, tu alma se desestabiliza. Por eso el apóstol Pablo lo dejó claro en Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. No peleamos contra rostros, sino contra lo que esas personas pueden estar cargando sin saberlo. Y si no estás firme, puedes terminar viviendo bajo la influencia de una presencia que nunca invitaste, pero que entró disfrazada de compañía. Y entonces lo ves, las cosas empiezan a trabarse, lo que antes fluía se detiene, las puertas que estaban abiertas comienzan a cerrarse. El ánimo se te va, la salud se resiente, las finanzas se secan, el entorno se vuelve pesado y todo después de haberte conectado con cierta persona. Eso no es azar, es atmósfera contaminada, es desorden espiritual que se manifiesta en lo visible, es una relación sin respaldo del cielo y por eso, en lugar de sumar, bloquea lo que Dios quería darte. Pero escucha esto, amado hermano, no tengas miedo, no es para condenarte, es para abrirte los ojos, porque hay batallas que no se ganan con palabras, sino con decisiones. Hay ataduras que no se rompen con ayuno, sino con obediencia. Y si sabes, si lo sientes en tu espíritu, que esa persona no trae lo de Dios, entonces es tiempo de cortar, no con ira, con compasión, pero con firmeza, porque si tú no lo haces,
puede que esa conexión termine apagando lo que el Señor ha comenzado en ti. Y en el siguiente mensaje veremos juntos cómo el cielo interviene cuando ya no tienes fuerza para soltar, porque Dios nunca te deja solo. Prepárate. Esto que estás escuchando no es para asustarte, sino para abrirte los ojos y prepararte para el mover de Dios en tu vida. Número 3. ¿Qué hace el cielo cuando Dios interviene con firmeza? Cuando te rescata de relaciones tóxicas sin siquiera pedirte permiso. Hay ocasiones, hermano, donde tú ya intuyes que algo no anda bien. Lo sientes en lo profundo. Percibes que esa conexión no viene de lo alto. Pero aunque lo sabes, no puedes soltar. No tienes fuerzas, tu alma está atada, tu corazón se ha enredado y tu mente dividida entre lo que entiende y lo que desea. Y es justo ahí, cuando ya no sabes cómo salir, que Dios en su inmensa compasión decide actuar. No te espera. Él no consulta tu voluntad. Él ve el peligro y se pone de pie. Y lo hace por amor, para guardar tu propósito, aun cuando eso signifique que el proceso te duela. El profeta Jonás nos lo enseña como nadie. Él sabía lo que Dios le pedía. Reconocía la voz del Altísimo. Tenía clara la instrucción. Pero se montó en la dirección opuesta rumbo a Tarsis. No se fue con enemigos. Estaba rodeado de gente común. Pero aún así, su sola presencia alteró la paz del entorno. ¿Y qué hizo el Señor? No le permitió continuar. Envió una tormenta. El libro de Jonás, capítulo 1, versículo 4, lo dice con claridad. Fue una interrupción del cielo, un sacudón necesario, y aunque fue incómodo, esa tempestad fue la forma de Dios de salvarle, porque si no lo detiene, Jonás se pierde. Y eso mismo, querido hermano, pasa con nosotros. Cuando te encuentras unido a alguien cuya influencia espiritual va en contra del propósito divino para ti, y no tienes el valor de cortar, el Señor permite que el viento sople, no para castigarte, sino para rescatarte. Y ahí empiezan las discusiones sin sentido, el distanciamiento, los silencios, las puertas que se cierran. Tú crees que estás perdiendo algo precioso, pero lo que estás recibiendo es libertad. Escucha esto con el corazón. Hay momentos donde Dios no te pide opinión, porque ve que estás confundido, que tus sentidos están nublados, que el enemigo te rodeó con emociones falsas. Así que Él interviene, rompe, cierra, aleja, y si en tu carne lloras, pero en tu espíritu sabes que el cielo está ordenando lo que el alma no podía soltar. Porque cuando el Señor empieza a quitar personas de tu camino, no es accidente, es limpieza. Y si tú insistes en sostener lo que Dios ya cortó, solo harás que la tormenta se alargue. Porque el mar no se calma hasta que sueltes lo que Él te está pidiendo. Jonás tuvo que ser lanzado al mar para que volviera la paz. Y tú también necesitas soltar para que el descanso vuelva a tu espíritu. Ahora bien, ¿cómo saber si lo que estás viviendo viene de Dios? 1. Todos tus esfuerzos por mantener esa relación comienzan a fracasar sin explicación. Nada fluye, la paz desaparece, las palabras se vuelven ásperas. Lo que antes era cercanía, ahora es ruido. Y no importa cuánto intentes, todo termina en desgaste. Hermano, eso no es casualidad, es señal de que Dios ya cerró esa puerta. 2. Tu comunión con Dios cambia cuando piensas en esa persona. Antes orabas con libertad, pero ahora, cada vez que doblas tus rodillas, sientes un nudo en el alma, una incomodidad, una lucha interna. El espíritu te inquieta. No puedes avanzar mientras esa persona siga cerca. Esa inquietud es el susurro del cielo, clamando: no ignores esto. 3. Después de estar con esa persona, sientes un vacío. No importa cuánto se rían o hablen, terminas agotado, drenado, desconectado, porque tu alma reconoce que algo no está bien. Eso se llama transferencia
espiritual. Y si lo ignoras, acabarás acostumbrándote a vivir lejos de la presencia de Dios sin darte cuenta. 4. Dios empieza a hablarte por caminos inusuales. Te llega a través de sermones, versículos, sueños, conversaciones, hasta este mismo mensaje. Todo te lleva al mismo punto. Y aunque al principio te resistas, sabes que no puedes tapar lo evidente. Esa persona no forma parte del diseño divino para ti. 5. Te das cuenta de que estás retrocediendo. Tu vida de oración decae. Tu pasión por Dios se enfría. Pierdes la claridad. La paz se esfuma. Tu carácter se altera. Y todo comenzó con una conexión emocional que parecía inocente, pero que traía una influencia oscura, disfrazada. Y quiero que entiendas esto. Dios no necesita que comprendas cada detalle para actuar. Él solo busca tu obediencia. No siempre entenderás por qué ciertas personas se van, pero sí sabrás que cuando Dios corta, lo hace por tu bien. ¿Te gustaría que continúe con lo que sigue? No siempre entenderás por qué algunas relaciones terminan de manera abrupta, sin una razón aparente. Pero si has clamado al Señor pidiéndole dirección, si le has pedido que limpie tu camino y te haga crecer en su propósito, entonces debes estar preparado. Porque cuando Dios responde, muchas veces lo hace separándote de lo que no te conviene, de lo falso, de lo impuro, de lo que contamina tu fe y detiene tu llamado. Así lo entendió Moisés en Éxodo 33:16, cuando dijo: ¿en qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Y yo y tu pueblo seremos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ser apartado duele, claro que sí, pero ese dolor es parte del trato de Dios con los suyos. Es confuso, pero es un proceso sagrado, porque no puedes vivir una vida guiada por el Espíritu y al mismo tiempo abrazar lo que Él ya desechó. Y si realmente anhelas caminar en el plan divino, entonces tendrás que permitir que Él corte, aunque duela, aunque no lo comprendas, aunque tu alma grite por lo perdido. Porque lo que está en juego no es una simple relación, no es un afecto más, sino tu destino eterno. Hermano querido, este es el momento de tomar una decisión. No vuelvas a atarte a lo que el Señor ya soltó. No regreses a buscar lo que el cielo ya rompió. No permitas que tu corazón se enrede otra vez con lo que te alejaba del fuego de Dios. Fuiste llamado a caminar con discernimiento, no con nostalgia, a vivir con un enfoque eterno, no emocional, a rodearte de su presencia, no de apariencias huecas. Y en la próxima parte hablaremos de algo que toca lo más profundo del alma. ¿Cómo sanar después de una separación ordenada por el cielo? Porque cortar no lo es todo. Después del corte viene la sanidad. Y ahí es donde muchos tropiezan, porque no saben qué hacer con ese espacio vacío que queda. Lo que Dios quiere darte ahora es un bálsamo, sí, pero también es fuego que purifica. Porque Él no solo quiere alejarte del peligro, quiere sanarte por dentro para que no vuelvas a tropezar con la misma piedra. 4. Cuando Dios trae sanidad al alma tras una separación, ¿cómo evitar caer otra vez en la misma trampa espiritual? Amado hermano, uno de los errores más comunes entre los creyentes que han sido liberados de una relación dañina es tratar de llenar el vacío con lo primero que les parece más correcto. El alma, por su propia naturaleza, busca apego, busca compañía, busca sentirse completa. Pero si no aprendes a ser sanado por Dios, ese espacio que ha quedado libre puede volverse terreno fértil para que el enemigo regrese disfrazado. Jesús lo explicó con claridad en Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí.
Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Lo ves, hermano? El enemigo puede irse, pero si encuentra un alma vacía, sin la presencia del Señor llenándola, regresará. Y no lo hará solo. Volverá con una trampa más sutil, más emocional, más convincente. Porque el infierno no busca solo entrar, busca gobernar. Y si no entiendes esta verdad, estarás en riesgo de caer una y otra vez en los mismos lazos emocionales. Por eso, cuando Dios rompe una relación que cargaba peso espiritual tóxico, necesitas pasar por un proceso de sanidad profunda, no solo emocional, sino espiritual. Porque puede que ya no hables con esa persona, pero tal vez aún la tengas dentro de ti, en tus recuerdos, en tus pensamientos, en tus sueños, en tus ideas. Y mientras eso no sea roto por el poder del Espíritu, seguirás siendo vulnerable. Ahora escucha con atención cómo el Señor sana el alma para que no vuelvas a la misma prisión. 1. Primero, Dios te revela el daño que antes no querías ver. La sanidad comienza cuando ves con sus ojos lo que antes justificabas. Durante la relación te decías a ti mismo que no era para tanto, que todo era normal, que quizás estabas exagerando. Pero una vez separado, cuando el Espíritu comienza a limpiar tu visión, empiezas a ver con dolor lo que toleraste, palabras que te cortaron el alma, actitudes que drenaron tu fe, silencios que te humillaban y comportamientos que antes parecían normales, ahora te hieren profundamente. Y ahí, en medio del dolor, Dios te dice: no estabas equivocado. Sí hubo manipulación, sí hubo opresión, sí hubo una obra oscura disfrazada de cariño. Y aunque al principio esa verdad quema, es el inicio de la verdadera libertad. Juan 8:32 lo afirma con poder: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dice sentiréis, dice conoceréis. Es una revelación que transforma. Dios te permite ver con claridad lo que tu alma no quería aceptar. 2. Luego, te lleva a renunciar a todo pacto emocional invisible. Muchos han salido físicamente de una relación, pero siguen atados en el alma. Se preguntan por qué no pueden orar como antes, por qué se sienten vacíos, por qué no logran avanzar. Y la razón es sencilla. Aunque la persona ya no está, el lazo espiritual sigue activo. Ese vínculo se formó con palabras compartidas, secretos revelados, promesas hechas, momentos de intimidad emocional o física. Es un lazo invisible, una cuerda que solo puede romperse en oración. Querido hermano, si hay cadenas que aún atan tu alma, comienza hoy mismo declarando con tus labios: renuncio en el nombre del Señor Jesucristo a todo lazo emocional, espiritual y mental con esa persona que no proviene de Dios. Rompo toda dependencia, toda palabra que quedó sembrada en mi alma. Declaro que mi mente, mis recuerdos y mis emociones le pertenecen solo a Dios. Y lo que no viene de Él no tiene autoridad sobre mí. Hazlo, aunque las lágrimas corran, aunque tu cuerpo tiemble, aunque sientas que algo dentro de ti se resiste. Porque allí, en esa oración sencilla pero cargada de poder, el enemigo pierde lo que intentó amarrar en secreto. Y en ese momento, Dios comienza a restaurar lo que otros intentaron destruir: tu identidad. Porque uno de los daños más profundos que dejan las relaciones con personas espiritualmente tóxicas es la confusión sobre quién eres. Empiezas a pensar que no vales nada, que no mereces amor verdadero, que nunca saldrás de ese ciclo de dolor. Pero esas son mentiras del enemigo. Y si no se desenmascaran, se convierten en una cárcel mental,
Mas Dios no te deja allí. Él te toma de la mano y te dice: yo te formé, yo te amo, yo tengo un plan para ti. Y poco a poco te devuelve la visión, el gozo, los sueños que pensaste perdidos. Él no solo te libera, te vuelve a construir. Lo dice la Escritura en Isaías 61:3, que Él da gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Dios no te deja tirado entre los escombros. Él te viste de esperanza nueva. Luego te capacita para discernir. Cuando has sido sanado por dentro, tu espíritu recibe una nueva unción de sabiduría. Ya no te dejas seducir por lo que aparenta. Ya no te conmueve cualquier palabra bien dicha. No por desconfianza, sino porque ahora has madurado. El Señor afina tus sentidos espirituales. Te hace ver lo que otros no ven. Te permite detectar lo oculto detrás del discurso bonito. Y no es miedo, es sabiduría, es protección divina. Entonces Dios te revela que todo ese dolor tenía un propósito, que cada noche en vela, cada lágrima derramada, no fueron en vano. Fueron parte de un entrenamiento celestial. Y ahora entiendes cosas que antes no podías comprender. Ahora puedes consolar al que sufre, porque tú también estuviste allí. Tienes autoridad espiritual porque hablaste con Dios desde el valle. Como dice 2 de Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos nosotros consolar. Tu herida no es una vergüenza, es una herramienta en las manos del Señor. Amado, no basta con ser librado, hay que ser sanado. Y no basta con ser sanado, hay que ser fortalecido. Y no basta con ser fortalecido, hay que ser usado por Dios. Si este mensaje resuena con lo que tú viviste, permanece cerca, porque en la siguiente parte vamos a hablar de cómo proteger tu atmósfera espiritual, para que ninguna influencia del enemigo tenga cabida en tu entorno. Vamos a aprender juntos a levantar una muralla invisible, una estrategia celestial para vivir verdaderamente libres, construyendo una atmósfera espiritual inviolable. ¿Cómo proteger ese espacio interior donde habita la presencia de Dios? Si ya el Señor te ha libertado y estás en proceso de sanidad, ahora es vital aprender a proteger esa atmósfera, porque la batalla espiritual no termina con una victoria, es una vigilancia diaria. No basta con que el enemigo se haya ido, hay que impedir que regrese, y eso no se logra con miedo, sino con autoridad, con discernimiento, con principios firmes que se aplican día a día. Muchos creyentes vuelven a caer con las mismas personas porque no levantaron protección espiritual después de la primera liberación. Sanaron por dentro, pero dejaron las puertas abiertas. Y el enemigo, que no olvida, vuelve. Por eso, hoy construiremos juntos esa protección. Tu discernimiento no es opcional, es esencial. El Espíritu Santo no es solo un consuelo, es tu radar espiritual. Si no cultivas su presencia cada día, empezarás a tolerar lo que deberías rechazar. El discernimiento no es emoción ni lógica, es comunión. Cuanto más camines con Dios, más rápido sabrás cuando algo no viene de Él. Primera de Juan 4:1 nos advierte claramente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No es consejo, es orden, porque muchas caras amables esconden corazones oscuros. Si tu discernimiento no está afinado, te dejarás llevar por lo que parece, por lo que necesitas emocionalmente. Pero cuando tu atmósfera está protegida, nadie entra sin pasar por la luz del Espíritu. Levanta un estándar espiritual en tus relaciones.
No todas las personas pueden ocupar un lugar íntimo en tu vida. Jesús amó a todos, pero no confió en todos. Escogió a 12 y entre ellos solo 3 subieron al monte con él. No porque los demás fueran enemigos, sino porque no todos estaban listos para ese nivel de gloria. Tienes que tener el valor de evaluar las relaciones por su fruto, no por su carisma. Te acercan más a Dios, fortalecen tu fe, honran tu consagración. Si la respuesta es no, entonces es tiempo de poner límites. Y esos límites no son castigo, son protección. Llena tu casa de la presencia de Dios. Muchos cuidan su corazón, pero olvidan el entorno. Música, televisión, palabras, objetos, todo afecta el ambiente espiritual. Si quieres vivir en libertad, tu casa debe ser un altar. Pon alabanzas, lee la palabra en voz alta, ora en cada cuarto, declara ese lugar consagrado. Que el ambiente esté tan lleno de la presencia de Dios que cualquier espíritu ajeno se sienta incómodo apenas cruce la puerta. Salmo 91:1 lo afirma: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso no es un momento, es un estilo de vida. Rechaza la culpa cuando el Espíritu te dice que te alejes. Muchos saben que deben cortar ciertos lazos, pero la culpa los detiene. ¿Y si se ofende? ¿Y si nadie más le ayuda? Pero tú no fuiste llamado a cargar las decisiones espirituales de otros. Fuiste llamado a obedecer. Jesús mismo dijo en Mateo 10:14: y si alguno nos recibiere, salid de aquella casa y sacudid el polvo. Eso no es falta de amor, es obediencia. No te sientas culpable por cerrar lo que el cielo nunca abrió. Ora todos los días por tu círculo de influencia. La cobertura espiritual no se improvisa, se edifica. Cada día presenta a los tuyos ante Dios. Pide discernimiento, pide protección. Hay oraciones que rompen alianzas antes de que empiecen. Hay clamor que levanta muros que el enemigo no puede cruzar. La intercesión es tu primera línea de defensa, porque la guerra espiritual no se gana con espadas, sino con rodillas dobladas. Haz esta oración cada mañana con el corazón abierto y la fe encendida. Señor, líbrame de las personas que no vienen de ti. Rodea mi vida de aquellos que tú has escogido. Cierra toda puerta que tú no abriste. Apaga todo vínculo que no ha nacido de tu espíritu, y que en mí, Señor, se cumpla únicamente tu voluntad. Amado hermano, no subestimes el poder de esa oración. Podría librarte de años enteros de sufrimiento innecesario. Número 6. Vive con alerta espiritual. No es vivir con miedo, sino con luz. No se trata de encerrarte ni de levantar muros, sino de vivir con los ojos del alma bien abiertos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él no quiere que desconfíes de todos, sino que aprendas a discernir. No entregues tu corazón a la ligera. No ignores lo que el Espíritu te muestra. Y no confundas emoción con profundidad. Porque el crecimiento espiritual no se mide por las lágrimas en el culto, sino por la sabiduría con la que decides lo que permites en tu vida. Hoy el Señor te está llamando a subir ese estándar, a blindar tu atmósfera, a cerrar esas grietas por donde entra la sombra, a vivir libre. Porque cuando el Espíritu gobierna, el enemigo no tiene entrada. El problema no es el diablo, el problema es cuando dejamos las puertas abiertas. Pero tú, que has caminado este tramo con cicatrices y revelación, ya sabes cómo él se disfraza, sabes cómo entra, sabes cómo susurra y sabes también cómo se rompe su influencia. En lo que viene a continuación, vamos a profundizar en un principio poderoso: cómo convertir tu experiencia de liberación en autoridad para bendecir a otros. Porque lo que viviste no se queda en ti.
Dios quiere usar tu historia para despertar a muchos que todavía no han abierto los ojos. Y cuando eso suceda, vas a entender que todo el dolor, toda la lucha, todo el silencio fueron necesarios para convertirte en un guardián del reino. Prepárate, porque lo que viene ahora te va a despertar, te va a equipar, te va a lanzar. Número 6. Convertir tu experiencia en autoridad espiritual, cuando el dolor vivido se convierte en luz para guiar. Escúchame bien, todo lo que has pasado, el desarraigo, la incomodidad, la sanidad, la reconstrucción de tu atmósfera, no fue solo para que vivas en paz, fue para que seas un instrumento en las manos de Dios. El reino no trabaja solo para rescatarte, sino para activarte. Porque cuando has vencido a un enemigo disfrazado de afecto, cuando has roto un lazo tóxico, cuando te has levantado del lodo con discernimiento renovado, ya no eres el mismo. Ahora portas una autoridad distinta. La autoridad espiritual no viene de los libros ni del púlpito. Nace del fuego, nace del valle, de haber sido herido, traicionado, contaminado, y aún así elegir no volver atrás. A partir de ahí, lo que fue tu herida se vuelve tu espada. Lo que fue tu caída, tu plataforma, lo que fue tu desierto, ahora es tu mensaje. Apocalipsis 12:11 lo dice claramente: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Te das cuenta? No solo por la sangre, sino también por lo que contaron. Tu testimonio tiene poder, tu historia tiene peso, tus lágrimas tienen propósito. Tu proceso no fue para humillarte, sino para entregarte un mensaje con autoridad. Ahora tus palabras sanan. Ahora tu discernimiento protege. Ahora tu voz incomoda al infierno. Número 2. Tu historia puede evitar que otros caigan. No la ocultes. Muchos se avergüenzan del pasado, pero lo que no saben es que otros están al borde del mismo abismo y necesitan oír de alguien que ya estuvo ahí y que fue liberado. No con soberbia, sino con compasión, con la humildad de decir: yo también me equivoqué, pero el Señor me rescató. Y si lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. Como dice 2 Corintios 1:6, si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Cada lágrima que has derramado tiene un destino. Cada engaño que sufriste puede redimirse. Si decides usarlo para advertir, para consolar, para salvar. Número 3. No temas confrontar lo que antes te controlaba. Hay quienes después de sanar prefieren callar. Evitan el tema, lo entierran. Pero tú no fuiste llamado a esconder lo que venciste. Fuiste llamado a señalarlo con firmeza y decirle: ya no tienes poder sobre mí ni sobre los míos. Porque si guardas silencio, el enemigo gana terreno en los que te rodean. Puede que haya amigos tuyos que estén cayendo en los mismos lazos que te atraparon. Puede que tus seres queridos estén a punto de entrar en alianzas que tú ya sabes a dónde conducen. Y si tú no hablas, si no adviertes, ese silencio también pesa en el reino. Número 4. Usa tu discernimiento para cuidar tu atmósfera. El Espíritu te ha entrenado, te ha sanado, te ha reconstruido. Ahora tienes una misión: proteger lo que recibiste, porque la libertad no se sostiene sola. Hay que cuidarla, cubrirla, compartirla. Pregúntale a Dios cada día: ¿a quién debo cuidar hoy? ¿Qué ambiente debo limpiar? ¿Qué palabra debo sembrar? Porque el que ha sido libertado se convierte en vigía, en intercesor, en defensor del reino. Y tú, amado hermano, has sido llamado a hacer eso. Porque la madurez en Cristo no se revela únicamente en cuánto aprendemos o cuántos mensajes escuchamos, sino en cuán dispuestos estamos a servir con lo que ya hemos recibido del Señor. Número 5.
Cuando intercedes ahora, lo haces con otro peso en el alma. Ya no es una oración teórica, vacía o aprendida de memoria. Es una súplica que brota desde la herida, desde el pozo profundo de la experiencia. Has vivido lo que otros están viviendo. Has sentido esa confusión que nubla el alma, ese enredo en la mente que aprisiona. Y por eso tus oraciones llevan lágrimas que tienen historia, llevan un dolor que conoce el camino. Y ese tipo de oración, querido hermano, no se pierde en el aire. Esa oración rompe, quema, sacude, porque viene con fuego, fuego nacido del quebranto. No la minimices, no pienses que es poco, porque esa oración tuya puede ser la llave que libere a alguien que aún no tiene fuerzas ni para clamar. Número 6. No camines solo. Aunque hayas vencido una gran batalla, aunque sientas que la herida está cerrada, todavía eres vulnerable. La victoria de ayer no garantiza el mañana. Por eso permanece bajo autoridad espiritual, bajo cobertura. Un guerrero solo es blanco fácil. Todos necesitamos un compañero de batalla, un mentor, una voz que nos despierte cuando el alma se duerme. La palabra lo dice claro en Proverbios 11:14. En la multitud de consejeros hay seguridad. Permite que otros examinen tu atmósfera espiritual, que te hablen si notan algo fuera de lugar, que te acompañen en oración cuando el enemigo intente regresar por la puerta trasera. Porque la victoria se fortalece en comunidad, no en aislamiento. Número 7. Nunca olvides de dónde el Señor te sacó. Cuando la nostalgia te toque la puerta, cuando te sorprendas recordando aquel rostro, aquella relación, aquel tiempo, haz memoria del desorden en el que vivías, del silencio del cielo, de la desconexión interior, de la falta de paz. Y en ese momento, di en voz alta: gracias, Señor, por haberme rescatado. Gracias por haberme amado cuando ni yo me amaba. Gracias por no haberme dejado allí. Esa gratitud no solo te protege, te enciende, porque tú no fuiste libertado solo para estar libre. Fuiste llamado para libertar a otros. Y ese llamado comienza ahora. En la próxima parte hablaremos de algo precioso. Cómo volver a caminar cerca del Espíritu Santo después de haber estado expuesto a una atmósfera que no era de Dios. Porque ahora que el enemigo se ha ido, es tiempo de volver a casa, de volver al corazón del Padre. Y lo que viene, amado, será glorioso. Número 8. Restaurar la comunión con el Espíritu Santo. Aprender a caminar de nuevo con sensibilidad, con obediencia, con dirección. Hermano, ahora que la trampa fue expuesta y que el aire se ha limpiado, entras en una etapa crucial: la restauración de tu comunión con el Espíritu Santo. Tal vez no te diste cuenta, pero en medio de esa relación equivocada, tu sensibilidad se apagó. Dejó de fluir el río. Tu oración se volvió pesada. Leer la palabra ya no era lo mismo. Y no porque no lo intentaras, sino porque por dentro algo te apagaba. Pero el Espíritu no se fue. Él no se ofende como los hombres, no se aleja para castigar. Él sigue allí, paciente, esperando que vuelvas, no con miedo, sino con un corazón sincero. Él no te va a recibir con juicio, sino con ternura. Su deseo siempre fue guiarte, no alejarse. Y ahora que el ruido se ha silenciado, su voz puede volver a oírse. Escucha esta promesa en Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. No se trata de regresar donde estabas. Se trata de comenzar de nuevo, desde un deseo profundo, no desde la culpa. Y aquí te comparto cómo. Número 1. Regresa a lo básico, pero hazlo con hambre.
No necesitas largas oraciones ni palabras rimbombantes. Necesitas sinceridad. 10 minutos para hablarle como hijo. Un capítulo leído con calma. Silencio para escuchar. No subestimes estos pequeños gestos. El Espíritu no busca elocuencia, busca autenticidad. Cuando lo haces así, tu interior se acomoda. Empiezas a sentir de nuevo, no igual que antes, mejor. Porque ya no vives por emoción, sino por convicción. Número 2, pídele que sane tu capacidad de confiar. Después de haber sido engañado, es natural desconfiar. Ves peligro donde no lo hay. Y eso, si no lo entregas a Dios, puede cerrarte incluso al amor verdadero. Por eso, ora: Señor, sana mi confianza. Enséñame a abrir el corazón sin ingenuidad, pero sin amargura. Isaías 30:21 dice: tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Esa dirección está lista para ti, pero necesitas limpiar el canal por donde llega. Y solo el Espíritu puede hacerlo. Número 3, renueva tu altar personal. No me refiero a una mesa o un rincón. Me refiero a ese momento donde te detienes, desconectas del mundo y solo importa su voz. Ese espacio íntimo donde vuelves a ser hijo. Allí se repara lo dañado, allí se enciende lo apagado, allí vuelve a latir tu comunión con Él, porque más que religión, más que rutina, Él anhela relación. Puede que estés en tu cuarto, tal vez en la sala, o incluso viajando en autobús, pero ese instante debe regresar. Ese momento íntimo donde el Espíritu de Dios viene a fortalecerte, a hablarte con dulzura, a consolarte en lo secreto y a mostrarte por dónde caminar. Y no se trata de hacer grandes cosas. Empieza con algo tan sencillo como levantar tu mirada al cielo y decir: Espíritu Santo, aquí estoy. Luego quédate allí. No lo llenes todo con palabras vacías. Solo preséntate como estás. Y si tu alma está quebrada, llora. Si sientes sequedad, espera. Si estás herido, dilo. Pero hazlo desde lo más sincero de tu ser, porque Dios no se impresiona con apariencias. A Él se le busca con un corazón transparente. Y cuando Él encuentra esa verdad, desciende con poder. Número 4. Comienza a andar no por lo que sientes, sino por lo que Dios te indica. Antes caminabas según tus emociones. Si sentías paz, seguías. Si te invadía la incomodidad, te detenías. Pero ahora el Espíritu quiere llevarte más alto, a un nivel donde no dependes del estado de ánimo, sino de su dirección. Donde no buscas una señal externa, sino una convicción profunda. Donde no eliges por simpatía, sino por aprobación espiritual. Y eso no se construye de la noche a la mañana. Es fruto de la práctica. Empieza con lo pequeño. Pídele al Espíritu que te guíe en decisiones sencillas. ¿Con quién debo hablar hoy? ¿Qué debo evitar consumir? ¿A qué lugar no debo ir esta semana? Y mientras más cultives esa obediencia, más clara será su voz. No porque grite más fuerte, sino porque tú habrás afinado tu oído para escuchar. Número 5, permite que te llene una vez más. No puedes avanzar con el alma a medio llenar. No puedes cuidar, enseñar o ministrar si estás seco por dentro. El Espíritu Santo no solo quiere caminar contigo, quiere hacer de ti su morada, fluir dentro de ti, usarte como instrumento. Pero para eso necesita volver a llenarte. Y eso no pasa solo en un culto, ni en una oración rápida. Ocurre cuando te vacías de todo lo que no es de Él, cuando sueltas el control, cuando decides dejar de esconder tus heridas y le abres la puerta por completo. Le dices: Espíritu de Dios, entra donde antes habitó la mentira, toma el lugar del temor, enciende lo que se había apagado, tú eres mi llenura. Efesios 5:18 lo dice con claridad.